Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en La Graciosa y vamos a hacer la ruta norte. Hola ciudadanos, comenzamos temprano esta ruta por el norte de la isla. Partimos desde Caleta de Cebo. Si aún no has visto el vídeo, te dejamos el link en la parte superior sobre la principal población de la isla. Ya en el camino vamos viendo dos de los 4 puntos volcánicos de la isla. Hablamos de la montaña del Mojón, que se encuentra allá a la izquierda, seguramente lo hemos visto, y las Agujas a la derecha. Esta ruta norte la hemos dividido en dos. Por la mañana nos hemos ido caminando a recorrer 2 lugares que veremos a continuación, y por la tarde hemos ido en coche a otros lugares de la zona norte de la isla. Después de recorrer unos 5 kilómetros y 100 metros, en unos 70 minutos hemos llegado a nuestro primer destino. Vamos a subir a la montaña Bermeja. Bueno chicos, ahora vamos a empezar a subir la montaña Bermeja. Son las 10:10. A ver cuánto tardamos. Comenzamos a subir esta bonita montaña de color rojizo con una pendiente bastante acusada. El camino que lleva a la cima puede verse fácilmente porque está bien marcado por las pisadas de los senderistas. Su cima se encuentra a 160 metros de altitud. Ahí vemos Montaña Amarilla, en donde estuvimos en la ruta del sur. Gracias chicos. Una vez en la cima nos sorprende la maravillosa pista, como podemos comprobar ese color azul turquesa de las aguas que rodean el archipiélago Chinijo. Otra curiosidad cuando se llega a la cima es que hay 4 esculturas que parecen nudos marineros. Ahí está la Alegranza, desde el punto de vista tiene forma de ballena. Como ya he comentado, algunas de las islas del archipiélago Chinejo lo podemos hacer referencia a lo que serían como animales. Hablando con lugareños nos comentaban que algunos alumnos del colegio conocían las islas por nombre, como ya hemos visto, la ballena pues sería Alegranza, y que Montaña Clara para ellos era el culo de pollo. Al principio no encontrábamos esa similitud, pero si vemos la imagen esta desde la parte aérea, pues sí se parece algo. Y pues nada, el Roque del Oeste pues sería lo que sería una mierda de camello, como ellos le dicen. Bueno, imaginación de niños. Allá se ve Órsola. Ahí está la playa de Lamba. Pues ya hemos sacado varias fotos en la cima y ahora vamos a comenzar a bajar. Pon tú que hemos tardado en subir pues unos 20 minutitos. De 20 a 15 minutitos por ahí. ¿Vale? Porque lo hemos cogido a pecho. Pero por ahí andaba. Ahora a ver si lo cogemos a pecho o a culo, si no nos caemos. Esperemos Bajada. que sea a pie. Vamos a ver, venga. Nada, porque siempre dicen que la bajada es lo más complicado porque hay picón suelto. Pero nada, todo saldrá bien. ¡Al atacar! Al abrigo de la montaña Bermeja encontramos esta bonita playa, la playa de las Conchas, de unos 610 metros de largo y unos 100 metros de ancho, que se encuentra a 45 minutos de Caleta de Cebo si vamos en bici, o como lo hacemos yo nosotros a pie, pues estamos a 70 minutos. O la otra opción es coger un taxi 4x4 que estaría a 10 minutos. Aunque la playa es un paraíso natural, tenemos que decir que no es apta para el baño la mayoría de los días, por su fuerte oleaje y las corrientes marinas. Por ese motivo tenemos que tener mucha precaución a la hora de mojarnos o bañarnos en ella. También es conocido que los piratas europeos que atacaban y saqueaban el tráfico marítimo de las Islas Canarias con el exterior supieron aprovechar durante siglos la seguridad y el refugio que le proporcionaban las playas de La Graciosa durante sus incursiones por Canarias. Tanto es así que su continua presencia ha inspirado la leyenda acerca de un tesoro de un barco inglés escondido en la playa de las Conchas a principios del siglo XIX, tras ser perseguido por un barco pirata.
Nosotros le hemos dedicado un tiempo a intentar localizar dicho tesoro, pero nada, al final nos damos cuenta que el tesoro es la propia playa, este impresionante paraíso natural con estas vistas a la Montaña Clara, Alegranza y Roque del Oeste. Sin duda alguna, todo un espectáculo. De regreso a Caleta de Sebo decidimos salirnos del camino para visitar unos charcos donde al final terminamos refrescándonos antes de volver. Pues cerca de la playa de Las Conchas encontramos esto. No somos los únicos porque hemos visto que hay pisadas. Unos charquitos aquí que te puedes bañar bien. Siempre a lo lejos, la Godoy vigilando. Y allá está la montaña que hemos subido hoy. Y ya desde aquí vemos pues tanto el Roque del Oeste como la Montaña Clara y la Alegranza atrás un poco. Pues nada, ya nos estamos acercando a la Caleta de Sebo después de una caminata hasta la playa de la Concha. 1 hora y cuarto de ida y 1 hora y cuarto de vuelta. Después de un buen almuerzo, pues ahora toca volver a la ruta norte, en este caso la segunda parte. En nuestro caso alquilamos un taxi para visitar 3 zonas que aún no hemos conocido en esta ruta del norte y terminaremos en la playa de Las Conchas donde estuvimos esta mañana. Pedro Barba es el segundo de los núcleos urbanos de la isla y está situado a 6 kilómetros de Caleta de Sebo, en el extremo noroeste de la isla. Es la primera vez que llegamos hasta aquí de las visitas que hemos realizado a la isla. En la actualidad, Pedro Barba es un núcleo vacacional de unas 20 casas, sinceramente nos ha encantado su diseño. Los datos importantes: primero, no existe ningún tipo de servicio, a excepción de luz y agua por supuesto, y tendríamos que ir a comprar pues a Caleta de Sebo, que se encuentra a unos 6 kilómetros. Segundo, no existe posibilidad de construir más ni ampliar las viviendas actuales, lo cual me parece bastante bien. ¿Por qué nace Pedro de Barba? Pues a comienzos del siglo un empresario canario, viendo la riqueza pesquera de la zona, decide instalar una fábrica de salazón de pescado, creando una población para los trabajadores y también contaba con un puerto cercano. Al poco de comenzar el proyecto y construirse el muelle, los almacenes y el poblado, el creador sufrió un accidente en uno de los barcos y a raíz de este suceso todo fue en picado. Los pescadores poco a poco fueron abandonando la población y casi la totalidad de sus habitantes se trasladan a Caleta de Sebo y otros lugares de Lanzarote, hasta convertirse en un poblado casi abandonado en 1969. Pero a mediados de los años 70, la mayoría de las propiedades de las casas y solares pasan a manos de una sociedad, creando el núcleo turístico que hoy en día y que es habitado principalmente en verano, como ya comentábamos. Segunda parada de la ruta es la playa de Lambra, también conocida como playa del Lambra, playa de aguas claras con arena blanca mezclada con roca volcánica y expuesta a los vientos, por lo tanto sus aguas tienen grandes corrientes y resulta peligrosa. Por este motivo habrá que extremar las precauciones si queremos tomar un baño. Veremos estos bonitos paisajes con dunas de arena blanca y repletas de caracolas, es decir, naturaleza en estado virgen. Por supuesto que volveremos para dedicarle más tiempo. Tercera parada, Arcos de los Caletones, una zona que no conocíamos. En la zona norte de la isla, a pocos kilómetros de la playa Alhambra, son 4 arcos naturales de piedra, de basalto, roca volcánica que se estrellan en la parte superior y que las olas del mar han ido erosionando al chocar contra ellos. Como podemos comprobar en las imágenes, la arena llega hasta el mismo filo. Debemos tener mucho cuidado al acercarnos. Desde esta zona también podemos utilizar la Alegranza y así como Montaña Clara y el Roque del Oeste.
La última parada de la ruta en taxi pues la playa de las Conchas. Ya habíamos estado esta mañana y ahora con este día ya súper despejado podemos ver cómo cambia el color de la arena y de sus aguas turquesas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no te has suscrito te esperamos, activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.